Se conoce como persona con discapacidad intelectual a quien tiene limitaciones en su funcionamiento mental que influyen en la interacción social y la salud física. Más allá de esta definición, se abre un amplio abanico de situaciones o niveles que responden a enfoques multidisciplinares y hacen ineficaces las tipificaciones. A la condición de persona con discapacidad intelectual se añaden procesos naturales que los convierten en pacientes muy especiales. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de velar por su calidad de vida? ¿A qué riesgos médicos están especialmente expuestos? La discapacidad intelectual de Daniela está acompañada de una alteración de la conducta por trastorno adaptativo. Oficialmente, se le ha reconocido un grado de minusvalía del 66% y una dependencia de grado 2. Reside en la Fundación Los Pueyos de Villamayor, donde también va al colegio y recibe servicios terapéuticos. Aquí me gusta venir porque en el colegio me lo paso muy bien, porque en el colegio tengo muchos amigos, muchos profesores que me quieren mucho. En la residencia las monitoras están casi prácticamente las 24 horas, porque también tienen sus turnos de descanso. Y claro, aquí pues tienen casi todo su ocupación. Nadie está separado porque tenga un problema. Y sí, todos somos personas y nos tenemos que acoger. Antes en otros colegios y en otros sitios medio rechazaban o me rechazaban por mi discapacidad y a mí no me gustaba. Yo quería tener a mis amigos por lo que soy y por lo que sigo siendo. Cada persona tiene un poco su... estar en su sitio, tiene que estar en su sitio y, por ejemplo, Daniela, pues había sitios en los que no encajaba, pero más que nada yo creo que es porque la gente no estamos preparados un poco para la discapacidad intelectual. Hay muchísimas variedades y muchísimos casos y bueno, en el caso de Daniela, que su aspecto físico es aquí, muy guapa, su aspecto físico es totalmente normal, pues eso luego tiene pues algunas diferencias que son un poco complicadas si no las sabes llevar, pero simplemente es conocerla y saber pues lo que tenga un sitio y un espacio en el que poder estar y poder ser feliz básicamente. Bueno, tía, que me voy ya para el taller. Muy bien, cariño. Espera, corazón. Un beso y hasta el fin de semana. Vale, hasta el sábado. Que vaya muy bien. Gracias, adiós. Básicamente, tener una persona cerca con discapacidad intelectual lo que te hace es ver la vida desde otro punto de vista, vamos, relativizar las cosas, incluso aprender. Está claro que te cambia un poco el chip, porque además en el fondo todos tenemos una discapacidad, lo asumamos o no, entonces pues somos básicamente pues personas con diferencias, ya está. Hola, soy Berta Guerrero. Yo soy María Guerrero y ambas somos psicólogas sanitarias de Los Pueyos. La discapacidad intelectual requiere un abordaje multidisciplinar debido a su diversidad. La discapacidad intelectual tiene múltiples causas y se produce cuando sucede un acontecimiento durante el desarrollo del sistema nervioso central. Como podemos ver aquí, esas causas se dividen en tres. Tenemos las prenatales y las postnatales. Dentro de las prenatales, que ese acontecimiento sucede durante el embarazo, podemos encontrar síndromes genéticos como por ejemplo el síndrome de Down. En las perinatales son acontecimientos que suceden durante el embarazo, como por ejemplo una pérdida de oxígeno que puede provocar por ejemplo una parálisis cerebral. Y en las postnatales son acontecimientos que suceden a partir del nacimiento, como por ejemplo una meningitis o un traumatismo que afecte al cerebro durante ese desarrollo. La causa de la discapacidad intelectual solamente se suele identificar en un 40% de los casos. La discapacidad es más fácilmente identificable cuando aparece antes, cuando es más grave o cuando sus signos pertenecen a una enfermedad concreta o a un problema genético concreto.
intento de clasificar la gran diversidad que hay dentro de la discapacidad, se crearon 4 niveles: el leve, el moderado, el grave y el profundo. Nosotros en la Fundación trabajamos con 4 ejes porque entendemos que la discapacidad intelectual o el cociente intelectual no es la parte más importante dentro de las personas con discapacidad intelectual. Entonces nos manejamos con nuestros 4 ejes, entre los que encontramos el funcional, el cognitivo, el comunicacional y el afectivo-social, porque entendemos que estos son los niveles que se pueden ver afectados de diferente manera, siendo que cada persona expresará esa discapacidad de manera muy diversa. El cociente intelectual no es el único criterio que define a la discapacidad intelectual. De hecho, podemos encontrar personas con capacidades intelectuales dentro de la normalidad e incluso algunas de ellas por encima. Generalmente los trastornos puros son la excepción. Sí que es habitual encontrar problemas de relación o de conducta. Otras de las características propias de las personas con discapacidad intelectual son el sedentarismo y la desorganización cognitiva. El ejercicio físico, además de mejorar el estado de los músculos y las articulaciones, genera conexiones en el cerebro y mejora el funcionamiento del sistema nervioso. En la Fundación Los Pueyos incorporan la piscina terapéutica en las sesiones de fisioterapia. Pues nuestra piscina es una piscina terapéutica que se diferencia del resto fundamentalmente en la temperatura del agua, que está de 34 a 36 grados, y esto favorece la relajación muscular y la desactivación fisiológica. Entonces es muy útil en el tratamiento de personas con rigidez excesiva o dificultades funcionales importantes, que son cosas muy frecuentes en sujetos con discapacidad intelectual. Tenemos un sistema de sujeción por arnés de seguridad que lo solemos aplicar en los chicos que tienen antecedentes de epilepsia, por si sufren algún tipo de crisis en el agua, que podamos evacuarlos y atenderlos correctamente. Con Álvaro, que tiene rigidez en la postura y los movimientos, suelo trabajar dentro del agua, sobre todo ejercicios de apertura de extremidades y flexibilización de extremidades y tronco. También realizamos ejercicios de disociación de movimientos de los lados derecho e izquierdo y utilizo algunas turbulencias para añadir un poco de dificultad, como corrientes de agua. Utilizo la pelota para que el chorro de corriente la lleve hacia él y pueda diferenciar si la coge con la mano izquierda o con la derecha, dándole siempre instrucciones verbales. La persona con discapacidad intelectual debería contar con un programa individual de atención que atienda a sus niveles de afectación. Compañeros, actividades y aprendizajes se abordan de forma integral, respondiendo, además de a los problemas físicos, a las facetas psicológica y social. Bien, pues como sabéis nos toca valorar un poco el itinerario de Daniela por los distintos servicios que va a pasar. Entonces os hemos llamado a vosotras dos porque como ella va a estar tanto en el servicio residencial como en el centro ocupacional, pues nos interesa conocer vuestra opinión para ver la valoración que ha ido haciendo el equipo técnico. Concha, ¿tú qué opinas? A ver, había pensado que, dadas las características de Daniela, pues pasar a formar parte de uno de los grupos en cuanto a nivel cognitivo más alto y en cuanto a competencias sociales también. Y en cuanto a los servicios que se le podrían asignar, pues yo creo que es fundamental taller manipulativo, por ser un espacio donde se trabaja especialmente pues estas habilidades sociales, que es crucial en Daniela, así como el trabajo en equipo. Sí, pues yo comparto la opinión de Concha y sí que es cierto que como tiene unas capacidades cognitivas bastante altas, la deberíamos de ubicar en segunda planta, porque creo que el grupo está bastante adaptado para ella y además el equipo podrá trabajar con ella en las relaciones interpersonales, haciendo mucho hincapié en la intervención conductual. Sí, además yo creo que en el ocio también va a estar mucho mejor en segunda planta con el grupo que hay ahí. Sí, creo que va a encajar bastante mejor. Vale, yo creo que sería también muy importante añadirla en el servicio de nuevas tecnologías, ¿vale? Comunicación y nuevas tecnologías, porque dado su nivel, que es muy alto, tiene acceso a las redes sociales y sería bastante bueno que le enseñase a alguien un poco pues, los riesgos que puede tener, hasta dónde puede llegar.
Una vez ya realizada la valoración inicial, podemos determinar qué aspectos es importante reforzar y mantener, y a partir de ahí fijar un itinerario por todos los servicios terapéuticos que la persona va a seguir para el cumplimiento de los objetivos. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual es el desarrollo de su autonomía personal. Eso es genial. Muy bien. Chicos, el resto tranquilos que ahora empezaremos, ¿vale? Voy uno por uno. Vale, entonces lo que vamos a hacer, vamos a coger los cuchillos, o sea, los cubiertos con normalidad, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar hacer trocitos pequeños, ¿vale, Rubén? Trocitos pequeños, podemos hacer una tira y luego la cortaremos un poquito más pequeña. Muy bien. El agarre del cuchillo, a ver, que te voy a remangar un poco para que tengas... Rubén lleva más de 15 años siguiendo las pautas de sus educadores. Actividades como la que está realizando facilitan su funcionalidad. Para coger fuerzas en el brazo, por las manos, porque así, pues cuando vaya a coger cubierto para cortar carne, pues podré coger fuerza en el brazo. Y ya bien, que estamos contentos, con amigos, bien. La terapia ocupacional es un servicio orientado a maximizar la autonomía personal. Hemos visto 4 recursos distintos en los que se trabaja la destreza manipulativa para facilitar la realización de actividades básicas de la vida diaria. Naranja en el naranja. Estamos con los botones, ¿verdad? Que a veces nos cuestan. El rojo ya lo tenemos. Eso que tenemos hecho. Que cuanto más eficaces nos sentimos y más útiles y que más nos valemos por nosotros mismos, mejor nos sentimos. Se ve reforzado su autoconcepto, de tal manera que cuando tienen que realizar las actividades del día a día se sienten competentes y por tanto disminuyen los niveles de frustración, de tal manera que su bienestar emocional va a ser mucho más positivo. En orden, ¿vale? Y como siempre, ¿vale? Junto a los aspectos funcionales y sociales como estos, es importante tener en cuenta las particularidades físicas, porque en las personas con discapacidad intelectual aparecen ciertos problemas médicos con especial frecuencia. Los descubrimos en un momento. Un cuerpo bien cuidado facilita que la cabeza esté mejor ordenada. Los profesionales de la salud se enfrentan a un reto en el tratamiento a las personas con discapacidad intelectual. Conocer sus características particulares es fundamental. Soy el doctor Julián Cremallet, responsable médico de la Fundación Los Puellos. La discapacidad intelectual no es una enfermedad. La discapacidad intelectual no es una enfermedad, es una condición que presenta una serie de síntomas asociados. Venga, Francisco, hasta luego. Por ejemplo, tenemos problemas de conducta. Es muy frecuente que nuestros pacientes sean epilépticos. Tienen dificultades en la alimentación, afecciones bucodentales. Todos nuestros pacientes tienen múltiples pérdidas de piezas dentales y muy importantes problemas de caries. Problemas de estreñimiento, problemas de diarreas. La motilidad intestinal no funciona correctamente. Y dentro de lo que es el sistema locomotor tenemos varios tipos de patologías. Tenemos unas contracturas muy importantes. Nuestros pacientes tienen mucha contractura a nivel dorsal, cervical, lumbar. Tenemos fracturas óseas, incluso patológicas. Personas que desde la misma camilla que están haciendo el ejercicio físico se caen y llegan a tener estallidos de codo. Fracturas muy grandes para bajos impactos. Y al final tenemos alteraciones de la marcha. La mayoría de nuestros pacientes tienen una forma de caminar que tienen que abrir las piernas para poder caminar, porque presentan una gran inestabilidad. Muchas veces de estos síntomas nos vienen porque el paciente tiene mucha dificultad para su autocuidado. Estos pacientes hay que controlar que estén, claro, habitualmente las 3 tomas diarias de flúor, lavándose los dientes, que tengan una ingesta adecuada, una ingesta de agua adecuada, que muchas veces tampoco toman
suficientemente líquidos. Una de las grandes dificultades que tenemos los médicos que tratamos la discapacidad intelectual es a la hora de realizar el diagnóstico. Tenemos dos grandes problemas. Uno es el enmascaramiento diagnóstico. Nuestros pacientes les preguntamos qué les duele, desde cuándo les duele, y realmente sus respuestas tienen poca validez. Pueden decir que no tienen ningún dolor y tener una fractura, pueden decir que no les pasa nada y estar sangrando. Es muy complicado hacer una historia clínica. Te tienes que basar en el criterio de lo que te están comentando sus cuidadores, porque ellos muchas veces no te detectan ningún dolor. Y luego tenemos el elevado umbral del dolor. Realmente está modificado. Tenemos pacientes que tienen un gran dolor y luego les toca si no tienen ningún tipo de palpas, ningún tipo de problemas, y tenemos pacientes con unas fracturas muy grandes que realmente el paciente dice que no tiene dolor. Y hemos tenido casos, por ejemplo, un caso muy llamativo fue una mujer caminando que vimos una deformidad y tenía una fractura de cadera. Andaba coja, pero a ella no le dolía. Una fractura de cadera que se había realizado espontáneamente en la cama. Es por ello que la comunidad médica deberíamos aprender a reconocer estos síntomas y empezar a tratar a estos pacientes como lo que realmente son, pacientes que tienen unos síntomas asociados. Vamos a quitar a Júpiter y vamos a ver qué información hemos buscado. Júpiter es el planeta que más brilla. Es el planeta más grande. Venga, chicos, ¿alguno le quiere hacer alguna pregunta a Alejandro? ¿Cuáles son los movimientos que realiza la Tierra? A ver, ¿cuáles son los movimientos? Rotatorio. El de rotación. El de la rotación. Y el de... ¿Cuál? Y el de traslación. Eso sí. Acabamos de ver una actividad de comunicación. Este servicio es uno de los más importantes. Es necesario que aprendan a expresarse de forma adecuada en todos los contextos y en todas las situaciones. Nosotros nos presupone la capacidad de reír, de llorar y de sabernos expresar de una forma precisa pues cuando nos molesta algo, nos duele algo o simplemente estamos enfadados porque, por ejemplo, no nos gusta la comida. Sin embargo, a ellos hay que ayudarles y facilitarles a expresar este tipo de situaciones, incluso cosas tan triviales como solicitar una información de una forma adecuada en un momento dado o expresar un enfado con un compañero de una forma adecuada y con una intensidad moderada. La discapacidad intelectual tiene una diversidad de expresiones debido a su etiología, a la atención recibida, que cuanto antes se empiece, que en edades más tempranas, pues mucho más eficaz va a ser, y también va a tener mucho que ver el contexto o el ambiente en el que se desenvuelva la persona, en el que se desarrolle. Es importante que la sociedad conozca las características de las personas con discapacidad intelectual para que entre todos podamos ayudarles a hacer un día a día más fácil. La sociedad no conoce exactamente la discapacidad intelectual y ese desconocimiento lleva a que en muchas ocasiones tanto los profesionales que nos dedicamos a ello como toda la sociedad en general tenga dificultades de comunicación con ellos, no tanto por las limitaciones que tiene la discapacidad intelectual, sino por las que nosotros aportamos a ese desconocimiento. La primera pauta que sugiero para dirigirse a las personas con discapacidad intelectual es, primero, el conocimiento exacto y máximo de lo que es la discapacidad intelectual. Dirigirse de una manera absolutamente natural. Cuando digo natural, se refiere al estilo que cada persona tiene. No adoptar lenguajes ni verbales y mucho menos no verbales incómodos, de presión o que puedan aportar alguna tensión a la persona a la que nos estamos dedicando.
Y en último término, tener actitudes sociales, si es posible, pero que se materialicen individualmente, proactivas, de invitación a participar, de invitación a colaborar e interaccionar con ellos. Realmente no es tanto integrar en un sentido, sino en todos los sentidos, o sea, que conviven y por lo tanto no haya necesidad de mayor integración que la que ya estamos teniendo con ellos.